Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los lugares más fascinantes y misteriosos del mundo, el Vaticano. A lo largo de los siglos, este pequeño estado ha sido objeto de innumerables teorías conspirativas, especulaciones sensacionalistas y leyendas urbanas. Desde libros superventas como El Código Da Vinci, hasta documentales de investigación, pasando por películas de Hollywood, el Vaticano se presenta frecuentemente como el guardián de secretos oscuros que podrían sacudir los cimientos del cristianismo. ¿Esconde realmente el Vaticano archivos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia? ¿Hay verdaderamente túneles secretos llenos de tesoros robados? ¿Qué hay de cierto y qué de fantasía en todo lo que se dice sobre los secretos vaticanos? Hoy vamos a separar los hechos de la ficción, explorando tanto las realidades fascinantes como los mitos absurdos que rodean a la Santa Sede. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos estableciendo qué es exactamente el Vaticano. Oficialmente conocido como el Estado de la Ciudad del Vaticano, es el país más pequeño del mundo, con apenas 44 hectáreas de extensión. Es una monarquía absoluta electiva, lo que significa que el Papa es elegido y ejerce poder absoluto dentro de este territorio. El Vaticano se convirtió en Estado independiente en 1929 mediante los pactos de Letrán firmados con Italia, aunque la Santa Sede como institución es mucho más antigua, remontándose a los primeros siglos del cristianismo. Este pequeño estado alberga algunos de los tesoros artísticos y culturales más importantes de la humanidad: la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina, los museos vaticanos, la Biblioteca Apostólica Vaticana y los Archivos Apostólicos Vaticanos, anteriormente conocidos como Archivos Secretos Vaticanos. Hablemos primero de los archivos, porque aquí es donde muchas teorías conspirativas comienzan. Los Archivos Apostólicos Vaticanos contienen documentos que abarcan más de 1000 años de historia de la Iglesia. Se estima que hay aproximadamente 85 kilómetros lineales de estanterías con documentos. Este es un volumen absolutamente masivo de material histórico. Durante siglos, estos archivos fueron inaccesibles para investigadores externos, lo cual alimentó naturalmente especulaciones sobre qué podrían contener. Sin embargo, en 1881, el Papa León XIII abrió los archivos a investigadores calificados, tanto católicos como no católicos. Desde entonces, miles de académicos han trabajado en estos archivos, publicando incontables libros y artículos basados en sus investigaciones. En 2019, el Papa Francisco anunció que el término Archivos Secretos Vaticanos sería cambiado a Archivos Apostólicos Vaticanos para evitar malentendidos. La palabra secreto en latín, secretum, simplemente significa privado o personal, no oculto o conspirativo. Los archivos siempre fueron secretos en el sentido de que eran la correspondencia privada y documentos administrativos de los papas, no en el sentido de que contuvieran información siniestra que debía ocultarse al mundo. Este cambio de nombre fue un reconocimiento de que en el lenguaje moderno, la palabra secreto tiene connotaciones que no reflejan la realidad de estos archivos. Entonces, ¿qué contienen realmente estos archivos? La respuesta es, principalmente documentación administrativa, correspondencia diplomática, registros de juicios eclesiásticos, bulas papales y otros documentos relacionados con el gobierno de la Iglesia a lo largo de los siglos. Hay cartas de Enrique VIII solicitando la anulación de su matrimonio. Hay documentos del juicio de Galileo. Hay correspondencia de reyes, emperadores y líderes políticos con los papas. Hay registros de concilios ecuménicos. Es una mina de oro para historiadores, pero no en el sentido sensacionalista que muchos imaginan. No hay evangelios perdidos que contradigan el Nuevo Testamento. No hay pruebas de que Jesús no existió o de que la Iglesia inventó el cristianismo. Lo que hay es documentación histórica invaluable que ayuda a entender mejor los acontecimientos del pasado, tanto los gloriosos como los vergonzosos. De hecho, investigadores en estos archivos han descubierto documentos que la Iglesia preferiría no fueran conocidos. Han salido a la luz detalles sobre escándalos históricos, corrupción en ciertos periodos, errores de juicio de algunos papas y episodios oscuros como la respuesta inadecuada de Pío XII durante el Holocausto. El hecho de que estos documentos estén disponibles para investigadores contradice la narrativa de una Iglesia que oculta sistemáticamente información comprometedora. Si los archivos fueran verdaderamente secretos en el sentido conspirativo, estos documentos incómodos nunca habrían visto la luz. Sin embargo, es cierto que no todos los documentos están disponibles. Hay un periodo de clausura de 75 años para los documentos más recientes, recientemente reducido por el Papa Francisco de 100 años. Esto es una práctica estándar en muchos archivos gubernamentales del mundo, diseñada para proteger la privacidad de personas vivas y permitir que asuntos sensibles se resuelvan antes de que la documentación relacionada se haga pública. En 2020, el Papa Francisco abrió los archivos del Pontificado
pontificado de Pío XII, permitiendo finalmente a los investigadores examinar uno de los periodos más controvertidos y debatidos de la historia reciente de la Iglesia. Otro tema que genera mucha especulación es el supuesto tesoro del Vaticano. Las teorías conspirativas hablan de bóvedas llenas de oro, artefactos robados de civilizaciones antiguas y riquezas incalculables escondidas en túneles subterráneos. ¿Qué hay de cierto en esto? El Vaticano ciertamente posee tesoros, pero no en el sentido en que muchos imaginan. Los museos vaticanos albergan una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Obras de Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio y otros maestros adornan sus paredes. La Capilla Sixtina por sí sola es invaluable. La Basílica de San Pedro contiene obras maestras de escultura y arquitectura. Todas estas son posesiones del Vaticano, pero no están escondidas, están en exhibición pública. Millones de personas visitan estos museos cada año. Deja tu like, suscríbete y comparte. Es cierto que hay piezas en las colecciones vaticanas que no están en exhibición permanente, simplemente porque no hay espacio físico suficiente para mostrar todo. Esto es normal en cualquier museo importante del mundo. El Louvre, el Museo Británico, el Metropolitan, todos tienen almacenes con piezas que no están en exhibición constante. Esto no es un secreto siniestro, es logística museística. En cuanto a artefactos robados, hay debates legítimos sobre la procedencia de ciertas piezas en las colecciones vaticanas, como en cualquier museo histórico europeo. Algunos países han solicitado la devolución de artefactos que consideran parte de su patrimonio cultural. Estos son temas complejos de derecho internacional y ética museística, no conspiraciones. En cuanto a las finanzas del Vaticano, aquí sí ha habido problemas reales y escándalos documentados. El Instituto para las Obras de Religión, comúnmente conocido como el Banco Vaticano, ha estado involucrado en varios escándalos a lo largo de las décadas. En los años 80 hubo el infame caso del Banco Ambrosiano y el asesinato de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, cuyo cuerpo fue encontrado colgando bajo el puente de los Frailes Negros en Londres. Las investigaciones revelaron conexiones entre el Banco Vaticano, la mafia italiana y políticos corruptos. Este fue un escándalo real, no una teoría conspirativa, y manchó gravemente la reputación del Vaticano. Más recientemente, ha habido casos de malversación de fondos, inversiones cuestionables y falta de transparencia financiera. El Papa Francisco ha hecho esfuerzos significativos para reformar las finanzas vaticanas, nombrando auditores externos, implementando controles más estrictos y procesando a funcionarios corruptos. En 2016, el cardenal George Pell fue nombrado para dirigir la nueva Secretaría para la Economía con el mandato de limpiar las finanzas vaticanas. Aunque Pell posteriormente enfrentó sus propios problemas legales en Australia, la iniciativa de reforma continuó. Estos esfuerzos de transparencia y reforma reconocen implícitamente que hubo y quizás siguen habiendo problemas serios con la gestión financiera vaticana. Sin embargo, es importante poner esto en perspectiva. El presupuesto anual del Vaticano es de aproximadamente 300 millones de euros, lo cual es minúsculo comparado con organizaciones religiosas o sin fines de lucro de tamaño similar. No es la potencia financiera que muchos imaginan. La mayoría de sus ingresos provienen de las donaciones de los fieles, llamadas el óbolo de San Pedro, de los museos vaticanos y de inversiones. Mantener el Vaticano, con su patrimonio arquitectónico y artístico que requiere conservación constante, es extremadamente costoso. La imagen de un Vaticano nadando en riquezas ilimitadas no corresponde a la realidad financiera, aunque ciertamente ha habido mala gestión y corrupción en algunos periodos. Ahora abordemos algunas de las teorías conspirativas específicas más populares. Una de las más extendidas es que el Vaticano esconde evangelios perdidos o documentos que demostrarían que Jesús no fue divino, que estuvo casado con María Magdalena, o que el cristianismo tal como lo conocemos es una fabricación. Esta teoría fue popularizada por El Código da Vinci de Dan Brown, pero no tiene ninguna base factual. Los evangelios canónicos fueron establecidos en los primeros siglos del cristianismo, basándose en criterios de apostolicidad, ortodoxia y uso litúrgico universal. Existen evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María, que no fueron incluidos en el canon. Sin embargo, estos textos no están escondidos en bóvedas secretas vaticanas. Están disponibles públicamente, han sido traducidos, y los académicos los han estudiado extensamente. No contienen revelaciones que sacudan los fundamentos del cristianismo. Generalmente fueron escritos más tarde que los evangelios canónicos y reflejan creencias gnósticas o de otros grupos marginales. Otra teoría popular es que el Vaticano está involucrado en un gobierno mundial en las sombras, que controla gobiernos y economías globalmente. Esta es una variante de teorías conspirativas más amplias sobre el nuevo orden mundial. La realidad es que aunque el Vaticano es un actor diplomático y mantiene relaciones con la mayoría de los países del mundo, su influencia
influencia política real es limitada y opera principalmente a través de la persuasión moral, no de poder coercitivo. El Vaticano no tiene ejército, más allá de la pequeña guardia suiza ceremonial. No tiene recursos naturales ni poder económico significativo. Su influencia deriva de su autoridad espiritual sobre 1.300 millones de católicos y del respeto que muchos líderes mundiales tienen por el Papa como líder moral. Esto es influencia blanda, no control conspirador. Las teorías sobre túneles secretos debajo del Vaticano tienen algo de verdad, pero han sido enormemente exageradas. Sí existen túneles y catacumbas bajo Roma, incluyendo áreas bajo el Vaticano. Algunas de estas son antiguas catacumbas cristianas, otras son restos arqueológicos de estructuras romanas precristianas. La necrópolis bajo la Basílica de San Pedro, donde se cree que está enterrado San Pedro, es un ejemplo. Esta necrópolis fue excavada en el siglo XX y está abierta a visitas guiadas con reservación anticipada. No es un túnel secreto lleno de tesoros ocultos. Es un sitio arqueológico fascinante que arroja luz sobre los primeros cristianos en Roma. Hay también pasadizos que conectan diferentes edificios vaticanos, usados simplemente por razones de logística y seguridad. Nada particularmente misterioso. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre el Vaticano y sus secretos? La verdad es menos dramática, pero más interesante que las teorías conspirativas. El Vaticano es una institución antigua y compleja con una historia fascinante que abarca 2 milenios. Posee archivos históricos invaluables que están mayormente accesibles a investigadores serios. Alberga tesoros artísticos extraordinarios que son patrimonio de la humanidad y están abiertos al público. Ha estado involucrado en escándalos financieros reales que manchan su credibilidad. Ha manejado terriblemente la crisis de abuso sexual. Tiene influencia moral significativa pero poder político limitado. Es simultáneamente una institución espiritual y un estado político, lo cual crea tensiones y complejidades inherentes. El Vaticano real es suficientemente fascinante, complicado y en algunos aspectos problemático sin necesidad de inventar fantasías sobre él. Como católicos podemos y debemos exigir transparencia, rendición de cuentas y reforma donde sean necesarias, mientras reconocemos que la Iglesia, a pesar de sus instituciones humanas imperfectas, permanece como el cuerpo de Cristo guiado por el Espíritu Santo. Los secretos reales que el Vaticano custodia son los tesoros de nuestra fe, la memoria viva de 2000 años de historia cristiana y la continuidad apostólica que nos conecta con Cristo mismo. Esos son los verdaderos secretos del Vaticano y no necesitan ser ocultados sino proclamados. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.